Nos atiende a esta hora el expresidente de Colombia, senador Álvaro Uribe Vélez. Senador, Andrea Bernal lo saluda. Mil gracias por atendernos. De lo que ha escuchado hoy del presidente Santos y de este punto en el acuerdo, ¿qué rescata y qué cuestiona de lo que ha puesto el presidente Santos sobre la mesa? Buenas noches. Bueno, yo creo que es un esquema técnicamente definido, inconstitucional, sustituye los órganos de justicia de la Constitución colombiana, es una sustitución de la Constitución y lo que hace es absolver a FARC, decirle, usted me confiesa un delito atroz, le doy una sentencia, pero no lo castigo. Y además, eso dice claramente el artículo 60. Y cuando usted lee el artículo 36 se encuentra que tendrán elegibilidad política sin restricciones. Y entonces esa falta de castigo al delito atroz, ese premio al delincuente atroz con la elegibilidad política, eso se constituye en el estímulo a nuevas violencias. Y eso va dejando a las víctimas desprotegidas con un aspecto fundamental, que es el derecho a la no repetición de la violencia. Pero además en el tema de las víctimas falta otro punto esencial. No aparece el compromiso de la FARC de aportar ese patrimonio tan grande que han acumulado para reparar a las víctimas. Expresidente, con las buenas noches. ¿Usted cree que se está estigmatizando a los colombianos que tienen algunas dudas sobre el proceso de paz? Hay algunas personas que ya los están calificando abiertamente de detractores. Sí, y por ejemplo en el plebiscito, el gobierno dice que la única opción que tenemos los colombianos es la de decir, ¿queremos la paz o queremos la guerra? Por favor, todos queremos la paz. Lo que pasa es que muchos pensamos que la falta de castigo al delincuente responsable de atrocidades y la elegibilidad política, eso no garantiza la paz, sino que es un mal ejemplo que genera nuevas violencias. Aquí hay unas injusticias muy grandes con las Fuerzas Armadas y los civiles. ¿Por qué hay que obligar a los civiles a someterse a esta jurisdicción? Hombre, dejen esa jurisdicción solamente para la FARC, si la necesitan para la paz. Pero es que los civiles no han sido parte del conflicto, sino víctimas. Y una injusticia muy grande con los militares, a tal punto que uno se pone a leer esto juiciosamente y encuentra que la opción que le va a quedar a los civiles y a los militares es reconocer delitos no cometidos para evitar irse a la cárcel. ¿Y qué me dice de la conexidad? Aquí queda conexo con el delito político, el narcotráfico, el secuestro de soldados y policías, simplemente con la excusa de que fueron aprehendidos en combate. Y aquí queda, no obstante que hayan cometido todos esos delitos, con tal de confesarlos, les imponen una sentencia que no es castigo y les dicen, usted puede disfrutar de todos sus derechos de elegibilidad política. Sin embargo, expresidente, el presidente Santos ha sido tal vez claro en su locución a decir que agentes del Estado no pueden equipararse con la guerrilla y que cualquier beneficio que se les diera a las FARC en materia de justicia se le daría también a la fuerza pública, en lo que usted se refería justamente a los militares. ¿Cree que hay garantías para que los militares vayan a ese Tribunal Especial para la Paz? Ahí hay un punto concreto y otro punto ambiguo. ¿Qué es concreto? Que los militares y los civiles se tienen que someter a esta jurisdicción. ¿Qué es ambiguo? Dicen que les darán un tratamiento independiente y equilibrado. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo van a interpretar? Pero enseguida vuelven a nivelar a los soldados y policías y a los comandantes militares y de policía con los cabecillas de la guerrilla. Por ejemplo, los cabecillas de la guerrilla que comparten con toda la guerrilla el designio de cometer el crimen, les van a dar unas posibilidades que están ahí en un artículo para que ellos digan que no fueron responsables del crimen. En cambio, también presumen responsables de cualquier violación de derechos humanos a los comandantes militares y de policía y tienen que cumplir una serie de requisitos para desvirtuar esa presunción. Me parece que esto es muy injusto con las Fuerzas Armadas de Colombia y con los civiles. Denle un alivio judicial a las Fuerzas Armadas de Colombia, sin impunidad y sin someterlos a estas condiciones de la justicia transicional y sin nivelarlos con el terrorismo. Presidente, ¿usted va a ser el líder en ese tema del plebiscito del no? ¿Y cuándo va a salir y cuándo va a empezar esa campaña abierta por el no? ¿Va a recorrer el país? ¿Va a salir a la plaza pública promoviendo el no? No, mire,
Nosotros estamos estudiando todo esto juiciosamente, tenemos todas nuestras preocupaciones, las vamos a seguir exponiendo ante el país y será toda nuestra base la que nos dirá cuál es el camino para expresar esas preocupaciones. Lo que más queremos los colombianos es la paz. Si a mí me dijeran que este acuerdo de justicia lo necesitan para la FARC, pero que va a haber castigo y no va a haber elegibilidad de los responsables de delitos atroces, denle la elegibilidad y denle la amnistía y el indulto plenos a los rasos, pero a los cabecillas responsables de atrocidades, ¿por qué? Si eso se aceptara, si nos dijeran que esto no se le aplica a civiles ni a militares y que para los militares y policías hay unos beneficios judiciales sin impunidad y sin las condiciones de la justicia transicional, uno diría, bueno, aprobemos este acuerdo. Si uno estuviera viendo en este acuerdo que la FARC aporta su dinero para reparar a las víctimas, uno empezaría a mirar con buenos ojos este acuerdo. Pero imagínese usted todas las preocupaciones que surgen de esta lectura. Expresidente Álvaro Uribe, mil gracias por su tiempo, le agradecemos por su predisposición para hablar con NTN 24, muy amable. A ustedes muchas gracias. Gracias.